Bueno, yo soy, bueno, voy a presentar, soy Agos Carbonell, estudio Higiene y Seguridad, la licenciatura y la tecnicatura. Y bueno, le quería dar la bienvenida a la segunda charla de este congreso que arrancó hoy. Eh, bueno, pensamos estas charlas para que se puedan involucrar un poco más con su carrera. Así que bueno, Lua, te dejo. Bueno, hola, yo soy Lua y estudio saneamiento y les voy a presentar a Lucía. Bueno, ella va a contar un poco sobre su experiencia y la carrera. Es licenciada en saneamiento ambiental. Bueno, además de eso es becaria de CONICET y trabaja en una ONG que se llama Foro Ecológico de Paraná. Y bueno, nada, Lu, cuando quieras. Y después si tienen dudas, o sea, pueden prender el micrófono o por el chat. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí voy a presentar. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como recién me presentaron, yo soy Lucía Ibarra Bauzada, un poco de lo que recién nombraron, lo que estoy trabajando ahora, licenciada en saneamiento ambiental, estoy haciendo el doctorado en ciencias biológicas, soy becaria de CONICET, docente en entomología sanitaria y en control de plagas, algunos me habrán tenido como profesora en este tiempo, y integrante del Foro Ecologista de Paraná. Si yo les cuento esto, es básicamente como contarles mi currículum. Si yo se los mandara sería lo mismo, pero creo que no nos serviría ni a mí ni a ustedes. Entonces yo lo que les voy a empezar contando es que no todo es tan color de rosas y todo tan lindo y un camino tan recto por el que uno va atravesando desde el momento que uno ingresa a la facultad, sino que uno va atravesando muchas cosas y son, creo, esas cosas las que nos hacen crecer. Entonces yo les voy a contar algo que una vez leí una noticia que era sobre un profesor de la Universidad de Princeton que él hablaba del currículum de los fracasos, en realidad. Él hablaba de esto porque dice que siempre los currículums uno muestra la parte linda, ¿no es cierto? Lo que hablábamos recién, la parte linda, lo color de rosas, los objetivos alcanzados, pero nunca nadie cuenta las cosas por las que pasó, las cosas malas por las que atravesó para llegar a donde está, a lo que uno le llamaría el éxito. Entonces este profesor arrancaba con una frase de su currículum de fracasos que decía: en mucho de lo que intento fracaso, pero estas decepciones son a menudo invisibles, mientras que los éxitos siempre se hacen notar. Y este hombre lo que hacía era dividir su currículum de fracasos en varias categorías. Por ejemplo, en programas de estudios en los que no calificó. Esto tengamos en cuenta que es Estados Unidos, entonces tienen que ser admitidos en las universidades. Acá también hay muchas en las que uno puede o no ser admitido. Cargos académicos y becas en los que no entró, premios que no ganó, publicaciones académicas que le rechazaron, financiamientos para investigaciones que no consiguió. Y esta, en realidad, es la realidad que vivimos la mayoría de los científicos y los profesionales. Creo que no existe algún caso de algún profesional que haya ido a todas las entrevistas de trabajo y hayan quedado en todos los trabajos que se propuso, ni algún becario, algún científico que haya aplicado cualquier beca y se lo hayan otorgado enseguida. Entonces, la idea es ir contándoles todas estas cosas por las que yo tuve que pasar, al menos en mi carrera, para llegar a donde estoy hoy. Y se van a dar cuenta que no fue todo tan recto, así como uno se lo imagina, el camino de lo que se llama el éxito. Cómo se lo imagina la gente, cómo en realidad es bastante más similar a cómo se muestra acá en la realidad. La idea es contarles un poco esto, mi experiencia, para que a ustedes les sirva o no cometan los mismos errores o les sirvan las sugerencias que yo voy a darles, ¿sí? Pueden tomarlas o no, por supuesto. Pero bueno, obviamente mi caso yo no lo considero en mi carrera como un caso de éxito, ya van a ver también por qué, pero sí es algo lo que trabajo hoy en día que me hace feliz y me satisface mucho. Yo creo que no les voy a empezar contando desde el primer año que ingresé a la facultad, porque no tendría mucho sentido, pero sí les voy a empezar contando desde acá, desde este momento que yo decidí aplicar para lo que se llama una formación extracurricular en docencia. Esto yo les digo que fue mi comienzo en docencia y también un poco en investigación. Un día en la facultad, ustedes ven que, bueno, normalmente cuando vamos a la facultad, cuando estamos en la presencialidad,
En las paredes hay pizarrones, donde hay papeles, donde generalmente hay muchas postulaciones, donde hay llamados. Un día yo me encontré con un llamado que era para formación extracurricular en docencia en química analítica. Con mis compañeros en ese momento dijeron todos química analítica. Todo el mundo la mira como, bueno, es un poco una de las materias que uno no tiende a pensar que es la más sencilla del mundo, ¿no es cierto? Todos las miramos a ese llamado y todos dijeron, no, química analítica no. A mí la química siempre me gustó mucho, era una materia que al menos en la escuela me iba muy bien, en la facultad me fue muy bien también. Cuando yo cursé química analítica me había gustado mucho, me parecía que era súper interesante. Después de discutirlo un poco con mis compañeros, un poco con mi familia, mi mamá siempre decía algo que es, el no ya lo tenés, y a las oportunidades hay que aprovecharlas. Entonces yo apliqué a esta formación extracurricular en docencia en química analítica. Tuve un poco la suerte de que, como todo el mundo le tenía miedo a esta materia, fui la única que me postulé al cargo. Julio y Vanessa, quienes están a cargo de la cátedra, me conocían porque, bueno, Vanessa me había tenido alumna y Julio, pobre Julio, siempre desde el primer año de la carrera estuvimos ahí, como éramos el primer año que teníamos el cambio de plan de estudios, siempre estuvimos haciéndole reclamos y entonces conocía mi trayectoria, conocía cómo era como alumna, les gustó mi perfil profesional, tuvimos una entrevista, después de varios trámites burocráticos, decidieron que sea parte de esta formación extracurricular en docencia. Ahí aprendí muchísimas cosas, como les digo, mis comienzos en docencia. Luego de eso tuve la suerte de que, bueno, justo se desocupaba un cargo en las cátedras de entomología sanitaria y control de plagas, y bueno, Alicia Idotti de Peña, quienes estaban en la cátedra, y bueno, ahí sigue estando en la cátedra, conocían también mi trayectoria, a mí me gustaba mucho la parte de entomología, había ido a varios congresos con respecto al tema, y era un tema que me interesaba, y me propusieron si quería ingresar a la cátedra. Por supuesto que mi respuesta fue un rotundo sí, y es a donde estoy hasta el día de hoy, siendo docente. Tengo la suerte de formar parte de esta cátedra. Para los que no lo conocen, esa foto es del laboratorio de saneamiento. Algunos lo conocerán porque ya han trabajado ahí. Los que todavía no han tenido la suerte de volver a la presencialidad, ese es el laboratorio donde damos siempre los trabajos prácticos. Es un laboratorio que es pequeño, pero bueno, creo que entre todos los que ocupamos el laboratorio de distintas cátedras, le ponemos cariño como para que esté lo mejor presentable, o al menos. A partir yo les decía que cuando hice mi formación extracurricular también fue para mí un comienzo en la investigación. Esto fue porque Vanessa Cargarabat, para los que no la conocen, me propuso, ya sabía de mis gustos en la parte más que nada de plaguicida, y ella me propuso si quería hacer mi tesina en el laboratorio donde ella trabajaba. Era el laboratorio de sensores y biosensores. Y obviamente primero me preguntó si a mí me gustaría hacer mi tesina sobre detección de plaguicidas. Me gustó mucho la idea. Plaguicidas era un tema que a mí me apasionaba, entonces también fue sí, quiero hacer la tesina ahí. Y bueno, ahí surgió el tema de mi tesina, que fue detección de glifosato en muestras de agua mediante ensayos de inhibición enzimática de peroxidasa. Eso es básicamente, si lo pasamos un poco al criollo, yo lo que hice fue una técnica para detectar el glifosato. La inhibición enzimática de peroxidasa es una, como se dice ahí, es una enzima que lo que veíamos era cuánto el glifosato le inhibía a distintos niveles. Cuando vean química analítica después lo van a entender lo que pasa un poco mejor. Pero básicamente, bueno, cuanto más glifosato había, más se inhibía esta peroxidasa. Entonces, así podíamos determinar cuánto glifosato había en estas muestras de agua. Lo hicimos comparando 3 metodologías. Lo hicimos por electroquímica, por espectroscopía UV visible y por espectroscopía de fluorescencias, para los que entienden un poquito más del tema, que están más avanzados en la carrera. Bueno, esa es una foto mía de pobre mi familia, los enloquecí muchas veces buscando muestras de agua por todos lados. Viaje que estaba en un arroyo buscando muestras de agua para analizar a ver si tenía glifosato. Ese fue en un arroyo en un campo de un familiar. Esta tesina también me trajo grandes satisfacciones. Tuve la suerte
de, por ejemplo, poder presentarme en distintos congresos. Uno de los que más recuerdo y que mejores de todos fue que tuve la oportunidad de ir a jóvenes investigadores, la jornada de jóvenes investigadores del Grupo de Montevideo se llama. Si tienen la oportunidad de alguna vez poder aplicar para estas becas para ir a esos congresos, háganlo porque son sumamente interesantes. Nosotros fuimos 40 jóvenes investigadores de la UNL, todos de distintas carreras, obviamente. En las facultades habían representados varios, desde la Facultad de Bioquímica. Fuimos todos para Valparaíso, donde se realizaba el congreso. Fue una experiencia que fue sumamente enriquecedora. Por eso les digo, si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de aplicar, este es un congreso que se realiza todos los años, es para jóvenes investigadores, y va cambiando de lugar. Una vez se hace en Argentina y después se hace en algún otro lugar de las universidades que son miembros, ya sea Chile, Bolivia, Uruguay creo que también tiene, Brasil. Depende también la suerte del año que les toque, pueden viajar. Pero bueno, eso se los recomiendo, fue una experiencia muy linda que hasta el día de hoy tengo un hermoso grupo de amigos con los que siempre discutimos trabajos interdisciplinariamente, porque todos nos dedicamos a cosas distintas. En ese viaje, por ejemplo, nos encontramos, éramos desde un médico, economistas, biotecnólogos, ingenieros químicos. Éramos las profesiones que se imagines, geógrafo también había. Todos discutiendo, terminamos, me acuerdo, todos terminamos discutiendo sobre el glifosato en el colectivo viajando a Chile. Sí, éramos todos, no, sí. Pero eso es lo que nos dio la posibilidad justamente también de crecer y de aprender de todos. Y de seguir haciendo, porque hasta el día de hoy cualquiera que se entera de algún trabajo o de alguna beca o lo que sea, nos compartimos toda la información, que por ahí con gente de otras facultades es más difícil entablar algún tipo de relación. Mientras realizaba mi tesina, un día me encontré con un amigo en un colectivo de esas cosas de la vida y me contó que él estaba trabajando en el laboratorio, lo que todos conocen como el laboratorio de cuarto piso que trabaja con yacaré. Hoy se llama el Instituto de Ambiente del Litoral. Para mí siempre había sido, no sé, lo veía como muy lejano, como algo que me causaba mucha intriga saber qué es lo que hacían ahí adentro con los yacarés y con todo. Y bueno, cuando él me contó, me encantó el tema que estaban trabajando y me daba mucha curiosidad. Y nada, él me dijo que por qué no me acercaba al laboratorio, por qué no hablaba con la directora, y si para formar parte, aunque sea para probar, para tener una experiencia ahí. Y le dije que sí, y me acerqué y hablé con la directora y ella me propuso hacer una especie de pasantía. No es el nombre en realidad correcto, pasantía, sino lo que hice fue probar a ver si me gustaba el tema, si me sentía yo cómoda con el grupo que iba a trabajar y si ellos se sentían cómodos conmigo. Y bueno, así fue como empecé a trabajar con los yacarés, donde evaluábamos el efecto de los plaguicidas que habían estado expuestos in ovo. In ovo quiere decir en el huevo, ¿sí? La exposición era en el huevo mismo. Ahí empezamos con mi amigo con el que yo había viajado en el colectivo, trabajaba con él y con el Gonza, y bueno, evaluábamos la exposición de estos yacarés. Los criamos, los vimos nacer, los medimos, los pesamos, los alimentamos. Fue una hermosa experiencia. Pero me encontraba con un problema, o sea, que estaba haciendo mi tesina, dando clases y estaba también haciendo esta pasantía, que llevaba bastante tiempo, porque mantener a los yacarés llevaba tiempo. Y hubo muchas cosas con las que no me hallé y por lo tanto decidí salir del laboratorio. Por eso está bueno siempre probar. Si yo en ese lugar me hubiera quedado o hubiera entrado directamente a hacer, por ejemplo, el doctorado, no hubiera estado cómoda, no hubiera gustado el tema, entonces hubo cosas que me decidieron a salir de ahí y seguir simplemente con mi tesina para poder avanzar con ella y seguir también, obviamente, con la docencia. Pero bueno, también llegó un momento que tuve que elegir un camino, porque también me encontraba, hasta ahí estaba haciendo 3 cosas, pero aún así yo seguía viendo que investigaba una cosa, pero daba clases de otra. Entonces tenía un problema ahí, que yo sentía que no rendía el 100%. Daba clases sobre insectos, pero estaba investigando plaguicidas en agua. Entonces como que yo decía, bueno, tengo que tomar una decisión. Ya estaba cerca de terminar mi tesina,
Vanessa y Silvia me habían ofrecido hacer un doctorado para seguir con glifosato en agua, pero iba a seguir investigando una cosa y dando clases de otra. Entonces, bueno, tuve que tomar una decisión ahí y yo decía, bueno, en la cátedra yo quería seguir estando, porque la verdad era un lugar donde yo siempre me sentí muy cómoda. Yo siempre digo que el recurso humano con el que uno trabaja es sumamente importante. No importa si uno trabaja en el mejor laboratorio del mundo, donde tiene todo el equipamiento. Si uno tiene gente con la que trabaja que no se siente cómoda, que todos los días uno se va llorando o no tiene ganas de ir, entonces hay algo que no funciona y uno nunca va a estar cómodo ahí trabajando. Y me pasaba que en los dos lugares el recurso humano era excelente, tanto Aide y Alicia, y bueno, Neuquén también estaba en ese momento en la cátedra, como Vanessa y Silvia, todos eran buenísimas, entonces yo me sentía cómoda en los dos lugares, entonces tampoco podía elegir por ese lado. Finalmente un día, en un grupo de Facebook, donde se publicaban distintos llamados para becas doctorales, encontré con un llamado que era para hacer un doctorado en mosquitos. Era para trabajar con mosquitos. La idea era usar cebos de olor para atraer mosquitos y capturarlos, para hacer monitoreo de mosquitos. Mosquitos a mí siempre me había gustado. Yo había tenido varias experiencias trabajando había cursado con Mariana Maglanese, capaz que algunos de ustedes la conocen. Ella trabajaba en la parte de zoonosis de la provincia de Santa Fe, y ella había trabajado varias oportunidades con distintas cosas relacionadas a mosquitos. Entonces siempre era un tema que me gustaba. Y bueno, con todo el dolor del alma, me fui, le avisé a Vanessa y a Silvina que no iba a seguir haciendo el doctorado ahí, sino que iba a irme para la rama de la entomología. Lo entendieron, por supuesto, y estuvieron muy felices por mi elección, y hasta le doy tengo una excelente relación con ellas, y compartimos muchas cosas. Bueno, finalmente, al tiempo, apliqué a esa beca con Nora y con Pablo, Nora Burroni y Pablo Gerenstein, que también esa era para hacer en Diamante. Bueno, me recibí en 2 de noviembre de 2016, son fechas que uno nunca se olvida. Y bueno, ese fue el día más feliz de mi vida, creo. Uno nunca se olvida de eso, estaba acompañada por mis amigos, mi familia, todo. Ese fue el día de la exposición. Hasta ahí iba todo bien. Diciembre daban los resultados de la beca de CONICET. Yo estaba más que segura que iba a quedar en esa beca, porque algo que no les dije es que en el viaje a Valparaíso, una de las cosas que también me hicieron muy feliz es que me habían dado un premio, que era importante, porque era un premio internacional. Entonces yo estaba segura que me iban a dar esa beca a mí. ¿Por qué no me iban a dar la beca de CONICET? Mi promedio no era excelente, pero era un buen promedio, tenía buenos antecedentes de congresos, yo estaba segura que eso iba a pasar. Pero no pasó. Y bueno, el día que publicaron los resultados, mi nombre no aparecía en la lista de los admitidos. Ese fue el año 2016, donde hubo un recorte muy fuerte en las becas de doctorado en CONICET. Obviamente en ese momento uno siente que se viene el mundo abajo, que no hay plan. O sea, en ese momento no tenía un plan B, porque para mí el plan A era el único, el que se iba a dar, el que iba a pasar. Y bueno, en ese momento yo dije, bueno, ¿qué hago? 29 de diciembre 2016, y yo no sabía qué iba a hacer. Por suerte yo trabajaba en la facultad, tenía un trabajo, vivía con mis padres, tampoco necesitaba mantenerme demasiado, pero bueno, uno se recibe y espera tener su trabajo enseguida, y era algo que yo no había tenido. Entonces, bueno, activé el plan B. Mi plan B, yo siempre había querido hacer una estadía afuera, ir a estudiar un tiempo afuera, básicamente. Si bien yo durante la carrera había aplicado para irme para una beca para España, para irme de intercambio, el programa se llamaba Amídila, si mal no recuerdo, que era del programa Erasmus. Yo eso se lo recomiendo, si ustedes quieren hacer un tiempo afuera, prueben de aplicar ese tipo de intercambio. Hay varios, la UNL es muy fuerte en intercambios. Yo eso se los recomiendo mucho. Es el que puedo aplicar por los tiempos, básicamente porque dejé pasar el tiempo, yo nunca era un momento adecuado, bueno, el año que viene aplico, no, bueno, el siguiente, y así fue pasando el tiempo y yo no aplicaba a ninguno.
terminé aplicando donde daban una sola beca para ir a España. Llegué hasta el último paso, y en el último paso me rechazaron. Quedó otra chica, no me acuerdo de qué carrera era. Pero bueno, me rechazaron y siempre me quedé con ganas de ir a estudiar a España. Entonces, bueno, había un plan justamente, un programa que se llamaba el programa Becar, donde el gobierno te financiaba todo. Era aéreos, estadía, matrícula, manutención, durante lo que durara la maestría. Era para hacer una maestría ya. Pasé la mayoría de los pasos. En el último paso, el último día, tuve que hacer una entrevista en Buenos Aires. Justo en esa época estábamos de vacaciones, en ese momento estábamos de vacaciones con mi familia en la costa atlántica, y bueno, dijimos, bueno, me tomé un colectivo, me fui a hacer la entrevista. Cuando volví con mi familia al día siguiente, esa noche recibo un mail. Para mí igual la entrevista me había ido excelente. Y esa noche recibo un mail de que iba a ser mi codirector en la beca con mosquitos, Pablo. Y Pablo me dice, mira Lucía, nos otorgaron un proyecto que lleva adjunto una beca. ¿A vos te interesa? Nosotros estamos evaluando otros currículums, pero la verdad es que ninguno nos convence. Sí nos gusta tu perfil profesional y a lo que te dedicas. Entonces, si a vos te interesa, es con Minchuca, no es con Mosquito, pero si te interesa, nos reunimos. Por supuesto, le dije, sí, reunámonos, ni bien vuelva. Y bueno, así fue como activé el plan C. Me reuní con Pablo, me contó de qué se trataba el proyecto, a mí me encantó. Y la pregunta que me hizo cuando nos íbamos, me dice, bueno, ¿y vos entre la maestría en España y el doctorado acá, qué elegirías? Tuve que pensarlo mucho en ese momento. Mi cabeza iba a mil y yo le dije, no, elijo el doctorado acá. Yo sabía que con el doctorado tenía posibilidades de poder realizar algunas estadías afuera también. Entonces, bueno, elegí el doctorado. El problema de elegir el doctorado es que si a mí me otorgaban la beca para ir a España y yo la rechazaba, tenía que pagar todos los gastos administrativos que eso implicaba, que en muchos casos es bastante. Entonces, bueno, nunca me alegré tanto de que no me hayan otorgado una beca. Todas estas cosas que yo le digo que no me otorgaron, todo eso forman parte de mi currículum de fracasos, básicamente. Y son con esas cosas las que me han hecho a mí crecer bastante. Y así, bueno, fue como empecé mi doctorado en Ciencias Biológicas, el cual realizo hasta el día de hoy. Estoy sería el último año, tengo un año más por la pandemia, nos acaban de extender. Al doctorado lo realizo en el Centro de Investigaciones de Diamante, en el CONICET. El nombre del Centro de Investigaciones es CICTP, es unas siglas muy largas y muy difíciles de decir, que es Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica de la Producción. Es un centro que depende de la provincia de Entre Ríos, de UADER y de CONICET, tripartito se llama. Particularmente trabajo en el Laboratorio de Estudio de la Biología de Insectos, LEBI, donde tenemos 3 ramas de investigación. Por un lado, tenemos 2 plagas que son de importancia sanitaria, donde es minchucas y mosquitos. Y por otro lado, de importancia agrícola, que estudiamos lo que se llama el gusano cogollero, que en realidad es una polilla lo que se estudia. Yo me dedico a la parte de minchucas. El doctorado lo realizo en realidad, estoy inscripta en la Universidad Nacional de Rosario. Y acá viene otra parte de mi currículum de fracasos. Mi idea siempre fue inscribirme en la UNL, en la facultad está el doctorado en Ciencias Biológicas. Siempre tuve esa idea, nunca tuve otra idea al respecto. Cuando empecé a leer el reglamento del doctorado, lo que te pedían en la UNL es que director o codirector sean parte de la UNL, ya sean de la facultad o cualquier otra carrera, o sea, sean docentes o investigadores. Ninguno de ni mi director ni mi codirectora eran UNL, uno era de la mi codirectora era de la UBA, mi director UNER, entonces era difícil poder ingresar. Aún así, yo me contacté con la gente del doctorado, yo dije, bueno, pero no mi director, me dijeron, bueno, ¿podés cambiar algún director? No. Bueno, entonces no podés entrar al doctorado acá. Yo digo, bueno, pero yo soy docente de la UNL. No. Le digo, bueno, pero una excepción, no.
bueno, está bien, me voy para la UNR, era la universidad más cercana, en el doctorado se cursan materias, entonces era lo más cercano para el cursado al menos, si no tendría que ser o la UBA o Córdoba, que es bastante más lejos. Mi título de tesis doctorada es Optimización y ensayos de un cebo de olor sintético atrayente para teatominos en laboratorio y a campo. Básicamente lo que hacemos es buscar olores que atraen vinchucas, ¿sí? Eso es básicamente lo que llamamos, es un cebo. Ese cebo lo ponemos adentro de trampas, y esas trampas las probamos primero en laboratorio y después a campo. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Y cómo hacemos para probar distintos olores en vinchucas? ¿Cómo sabemos qué olores les gustan y cuáles no? O sea, a nosotros es fácil preguntarnos qué olor nos gusta y qué olor no. Si nos acercan, no sé, para los que no son veganos en todo caso, un asado, alguien está haciendo un asado y uno siente el olor y dice, bueno, ese olor me encanta y me siento atraído por ese olor. Y hay olores, por ejemplo, el olor a huevo podrido nos van a producir un rechazo, ¿sí? Pero a las vinchucas no podemos preguntarle. Entonces, ¿cómo hacemos para ver cuáles son esos olores? Nosotros en el laboratorio nos manejamos básicamente con dos ramas de estudio. Uno se llama ecología química y otro se llama neurotología. No sé si alguna vez escucharon hablar de esto. La ecología química es básicamente, podemos definirlo como el estudio de las sustancias químicas involucradas en las interacciones ecológicas intra e interespecíficas de organismos vivos. Todos, o sea, no sé, para los que saben, para los que no también, los organismos, más que nada los seres vivos, nos comunicamos por sustancias químicas. Lo que nosotros vemos en ecología química es, bueno, ¿cuáles son esas sustancias químicas que se involucran en la comunicación entre organismos de la misma especie y organismos de distintas especies? Por ejemplo, de la misma especie podríamos estar evaluando el olor que emana una polilla para atraer a otra para poder aparearse. En ese caso, los olores que van a emanar se llaman feromonas. Y, por ejemplo, entre organismos de distintas especies, vamos a tener, por ejemplo, el mosquito con nosotros, ¿sí? Somos organismos de distintas especies que el mosquito va a buscar nuestro olor para alimentarse de nosotros, básicamente. Ese tipo de interacciones son las que evaluamos a través de ecología química. Y otra rama es la neurotología, que una definición podría ser que es el análisis experimental de las bases neurales que explican la conducta natural y espontánea de los animales. Si separamos la palabra neurotología, tenemos neuro por un lado y etología por otro. Etología significa que es el estudio del comportamiento de los animales, ¿sí? Y neuro hace referencia, obviamente, a la parte del estudio del sistema nervioso, en este caso animal. Nosotros entonces en el laboratorio lo que hacemos es, empezamos de lo micro, vamos a lo macro. Empezamos evaluando. Tenemos una técnica que se llama electrofisiología, que es en lo que yo más me he especializado hasta el día de hoy. Si la verdad alguien me decía que yo como licenciada en saneamiento ambiental iba a terminar haciendo esto, no sé si lo creía, pero es algo que la verdad me gustó mucho y lo disfruto. En electrofisiología, básicamente lo que hacemos es, ven ahí arriba el dibujo, no sé si yo muevo el cursor, ¿se ve? Sí, sí. Bien, esto de acá arriba es una vinchuca que tiene abierta la cabeza. Esto es lo que yo hago, lo que se ve ahí, bueno, es el esófago, las tráqueas, eso se saca y lo que dejo expuesto es el cerebro. Ahí en el cerebro lo que hago es introducir un electrodo que es sumamente finito y tiene distintos, como pequeños canales, se llaman, que son pequeños electrodos adentro. Yo lo que hago es evaluar la actividad neuronal de la vinchuca antes y después de un estímulo. Ese estímulo es el olor que yo quiero saber si le gusta o no le gusta, ¿sí? Entonces yo le estimulo, es el olor por las dudas, o sea, los olores son volátiles, son moléculas que son muy volátiles, ¿sí? Entonces yo comercialmente nosotros los conseguimos como un líquido, ¿sí? Lo diluimos, lo ponemos en un papel de filtro, eso lo ponemos adentro de una jeringa, y con eso hacemos las estimulaciones a través de un tubo por donde pasa aire para que le llegue a la vinchuca. Para los que no saben, las vinchucas perciben los olores a través de las antenas, ¿sí? Entra el olor a través de las antenas y tenemos que simplificarlo y pasa al cerebro.
¿sí? Que es lo que está acá, y ahí es donde procesa, es el primer centro de procesamiento de la información que llega de los olores, ¿sí? Entonces nosotros lo que vemos por eso en el cerebro, vamos a evaluar, bueno, si responde o no responde a un olor. Vamos a ver nada más ese tipo de respuesta. Vamos a tener o una excitación o una inhibición. Eso no quiere decir que le guste o no le guste, simplemente responde. Hasta ahí vamos a tener esa información. Lo que hacemos es probar muchos olores. Olores que la mayoría que vamos a probar son olores que emanamos nosotros, ¿sí? Porque son los olores que la van a traer. Bueno, y después de eso lo que hacemos es, bueno, con los olores que sabemos que responden, lo que hacemos es pasar a estudios de comportamiento, se llaman. Que básicamente nosotros los ponemos, son cajitas chiquitas, donde los hacemos decidir. En un lado le ponemos el olor que queremos evaluar y en otro lado le ponemos nada, ¿sí? Entonces la vinchuca tiene que decidir si le gusta o no le gusta. Es como cuando nosotros vamos caminando por la calle y pasamos por una panadería y sentimos el olor a pan recién horneado. Y tendemos a irnos, olemos y tendemos a irnos para donde está el pan, siempre. Creo que nadie sigue de largo. En las vinchucas es lo que queremos evaluar, es eso. Le ponemos un olor a ver si se dirige o no se dirige, ¿sí? Lo que se ve acá abajo, esto es una vinchuca, esto es una vinchuca adulta. Lo que trabajamos acá, bueno, los que cursaron, los que faltan cursar, esto es una ninfa de una vinchuca. Esta es una vinchuca adulta, una hembra, la de la foto. Y la idea, bueno, con esos olores que nosotros vamos viendo, si les gustan, después vamos probando distintas mezclas, porque se sabe que las mezclas de los olores les atraen más. Ahora, ¿por qué nosotros estudiamos todo esto? ¿Por qué piensan que estudiamos las vinchucas? Pueden responder también los que ya cursaron. Por la importancia sanitaria, o sea, que transmiten la enfermedad del Chagas. Exactamente. Las vinchucas son vectores de enfermedad. Transmiten, como bien dijiste, el mal de Chagas. Entonces, se sabe que una de las mejores, o sea, la mejor forma de combatir hoy en día la enfermedad es combatiendo el vector. Por eso es que nosotros la idea es poner estas trampas de olor en lugares endémicos, ¿sí? Ya sean Chaco o lugares, hoy en día están invadiendo muchas ciudades también, está siendo un gran problema. Entonces, la idea es esa, poder usar esas trampas para monitoreo y también para control. La idea es algún día que funcionen también como control. Hoy en día las vinchucas se han hecho muy resistentes a los plaguicidas. Entonces, es un gran problema que tenemos porque los lugares endémicos se fumigan y las vinchucas no mueren. Entonces, obviamente que hay que disminuir el uso de plaguicidas y esta es una excelente manera, usando trampas para solamente poder aplicar en los casos que sea necesario. ¿Sí? Esta es básicamente la justificación que tiene de por qué hacemos esto. La idea de un cebo olor es que tenga un costo que sea sumamente bajo, que un municipio pueda cubrir este costo. Entonces también nos basamos mucho en eso al momento de armar las trampas y de armar los cebos. Les voy a contar dos experiencias que yo tuve a lo largo de mi doctorado. Las dos fueron en el año 2019. Una fue el encuentro anual de ICE. ICE es la Sociedad Internacional de Ecología Química. Es el congreso más grande en el área que yo estudio, que se hizo, esto fue en Atlanta, en Estados Unidos. Un día mi jefe recibe un mail donde ofrecían becas para estudiantes para ir al congreso. Y me lo mandó, yo le digo, Pablo, ¿vos querés que yo aplique? Y me dijo, probá, aplicá si querés, yo no creo que te la den. No lo dejó de malo, no porque no confiara en mí, sino que él pensó, o sea, generalmente son becas que le dan para gente que ya está terminando el doctorado en cuarto o quinto año, y yo en ese momento estaba en tercer año. Entonces dijo, probá, más que nada para saber cómo estás posicionada. Bueno, ok. Apliqué para hacer ese congreso. Y me dieron la beca. Yo pensé que no me iban a dar, me dieron la beca. El tema es que tenía 1 mes y medio para organizar todo un viaje a Estados Unidos. Desde visa, aéreos, todo 1 mes y medio tenía para organizarme. Y tuve 2 grandes problemas con respecto a esto. Por un lado, me encontré con que
a la plata de la beca que me iban a dar, me la iban a dar cuando el último día del Congreso. Entonces yo mientras tanto tenía que hacerme cargo de los gastos hasta ese momento, hasta que me dieran la plata en el Congreso. Era bastante plata, entonces yo de algún lado tenía que sacar esa plata. Ese fue un problema que tuve, y el otro problema es que la beca era de $1000. Cuando nosotros aplicamos nos habían pedido que pasáramos un presupuesto de cuál era el aproximado de lo que necesitábamos para viajar. Lo que yo había pasado eran $2600 y la beca era de 1000. Bueno, yo dije, bueno, me ajustó un poco más, muchas escalas en avión, bueno, ajustándome podía llegar. El problema es que dentro de la beca no estaba contemplada la inscripción al Congreso. Y la inscripción al Congreso tenía un costo de $500, es decir, la mitad de la beca. En ese momento yo dije, no voy, ¿dónde voy a sacar toda la plata para viajar? En un mes y medio, tenía que cubrir todos los gastos. En ese momento yo dije, bueno, no sé, no voy, me quedo. Pero era una muy buena oportunidad, yo no podía desperdiciar una oportunidad semejante para ir a exponer a Estados Unidos, donde era mi sueño. Yo siempre quise ir a exponer a un congreso internacional de ese tipo. Y bueno, empecé a averiguar, antes de tener el no, como siempre decía, bueno, ya lo tenía el no, dije, bueno, empecé a averiguar, yo dije, bueno, si yo voy a representar a CONICET, al instituto donde trabajo, que es tripartito, que es de UADER, provincia de Entre Ríos y CONICET. Provincia de Entre Ríos estábamos bastante en crisis, no creía que me fueran a dar mucho financiamiento. UADER, menos. Y CONICET tampoco. En el instituto tampoco, porque no había ni siquiera para pagar la luz. Entonces, era bastante complicado que yo pudiera conseguir financiamiento por ese lado. Yo dije, bueno, la otra que yo voy a representar es a la facultad. Y bueno, yo dije, bueno, voy a averiguar si por ese lado puedo conseguir algún tipo de financiamiento. Y empecé a averiguar, lo primero que me dijeron fue no, seguí averiguando y me dijeron, mira, abre un programa que justo abría en esos días, que se llama PROMAC, que es un programa de movilidad docente. Justo, bueno, apliqué y también me dieron la plata cuando regresé. Tuve la suerte, yo sí, de tener una familia que me pudo prestar plata para justamente poder realizar este viaje. Pero bueno, a lo que voy. Yo no pensaba ir a este viaje, o sea, porque si era financieramente, yo no iba. Pero bueno, siempre hay oportunidades que se les van a presentar. Nunca dejen de ir por problemas de plata. Siempre hay un montón de becas. Financiamiento se consigue, siempre se consigue. Estas oportunidades son únicas, porque ya había sido admitida, mi trabajo había sido admitido. Yo tenía que ir a ese congreso. Y busqué y conseguí ir. Y en ese congreso me dieron un premio. Además del premio de la beca, porque las becas ya son premios. Además de eso, me dieron un premio que se llama Golden Proof, que lo da una empresa, que es, en realidad, este es el premio en sí, es eso que se llama Golden Proof, que es una parte del equipo que yo uso para hacer los ensayos de electrofisiología. El equipo que uso es esto que está acá atrás, esto es grandote. Y ese equipo es único en Latinoamérica, no hay otro. Y fue construido por una bioingeniera. Yo siempre digo, ese premio en realidad no es solamente mío. Yo fui y representé al laboratorio, pero ese premio en realidad es de todo el equipo, de todos los que trabajamos con eso. Y a mí siempre me llena de orgullo decirlo, porque ese premio es la primera vez también que se da a un latinoamericano. Entonces, ese premio para el laboratorio significó muchísimo poder haberlo tenido. Fue el esfuerzo no solamente mío, sino también de todos los que estuvieron, de los que construyeron, los que hicieron los primeros ensayos. Y bueno, yo que fui a presentarlo. Pero lo que voy es, nunca dejen de aplicar a estos, porque yo, o sea, de hecho, mi jefe dijo, probá suerte. Tuve la suerte de quedar también. Y el otro, que también fue cuestión por probar, es la escuela de neurotología. La escuela de neurotología se hizo un par de meses después del congreso en Atlanta. Fue una semana en Leticia. Leticia es una ciudad que está en el medio del Amazonas colombiano. Y una semana en Bogotá. En Leticia hicimos ensayos a campo, eran todos hechos a campo, porque ya que estábamos en el medio del Amazonas teníamos que probar todas las cosas a campo. Y en Bogotá hicimos todos trabajos de laboratorio. Además de la experiencia súper enriquecedora que me llevé de trabajar con otros
otro tipo de animales de experimentación, por ejemplo, murciélagos, anguilas, que son los peces eléctricos, ranas, que son cosas que yo nunca pensé en trabajar porque como licenciados en saneamiento nosotros nunca lo vemos a eso. Sin embargo, y tampoco creo que vaya a seguir trabajando con eso, ¿no es cierto? Pero sin embargo son cosas que sí te hacen abrir la cabeza, que te hacen pensar otro tipo de, se pueden hacer otro tipo de estudios, de ensayos, y eso está buenísimo. Éramos, ahí se ve en la foto, esto es en Leticia, la mayoría eran chicos colombianos, había algunos alemanes también que habían ido, después eran chicos de Brasil, de Argentina, Chile, Bolivia. Fue muy enriquecedor también por eso, porque pude conocer otras formas de trabajo, otros trabajos de otros compañeros, pude conocerlos a ellos, lo cual también fue sumamente gratificante. Que hasta el día de hoy también seguimos todos siendo un gran grupo de amigos. Bueno, en Bogotá pude trabajar en la Universidad de los Andes, que es la mejor universidad de Colombia. También tenían equipos que nosotros no tenemos en el laboratorio, entonces pude aprender muchas técnicas. Pero lo que más me enriqueció a mí de esta experiencia en Colombia, no fue todo esto, o sea, sí, todo sumó, pero en realidad creo que una de las cosas que más me marcó fue uno de los organizadores, Emanuel Mora se llama, que trabaja en realidad con murciélagos, nada que ver, pero un día nos dio una charla, y él nos decía que él, como cubano, él evaluaba, muchas veces le llegaban cartas motivacionales. Él es muy reconocido a nivel internacional por lo que hace. Y le llegaban para evaluar cartas motivacionales de distintos estudiantes. Y que él decía que siempre, la mayoría, la primera explicación que decían eran, bueno, ¿por qué querés que te demos una beca? Para estudiar en tal lugar, o para ir a un congreso, o para ir a hacer un curso al exterior. Siempre cuando uno aplica a cualquier cosa, te piden una carta motivacional. Y es lo más difícil de hacer. Y uno como argentino, siempre lo que tiende a poner es una sola cosa, y es lo primero que uno apunta. ¿Ustedes qué pondrían si tuvieran que hacer una carta motivacional hoy? ¿Cuál sería la primera razón? No, ni idea. O sea, posta ni idea. ¿No? También creo que depende de para qué. Generalmente O sea, las becas son para qué tipo de monetarias, cosas. es para pedir plata, financiamiento. Uno generalmente lo que tiende a decir, y más como argentino, uno tiende a decir, bueno, me lo merezco por esto, por ser argentino, por ser latino, no tengo la plata para poder viajar, generalmente estos viajes son en dólares, no tenemos la plata para ir. Y eso es lo que él nos decía, generalmente es el mayor error. Uno decía, bueno, no voy porque no tengo la plata. Y él nos dijo algo que era muy cierto. Más que nada, yo creo que es importante también entender que es cubano y que él tiene un laboratorio que es de referencia, tenía porque ahora migró para Estados Unidos, pero él tiene un laboratorio donde no tenían prácticamente los insumos que tenían, eran hechos por ellos, pues las importaciones están cortadas, internet es súper limitado, así que ni siquiera podían descargar papers. Y claro, que le llegue una carta motivacional que le digan que de una persona que no tiene plata para hacerlo, y él nos decía, nunca pongan eso porque cualquier persona les va a decir, ¿vos de verdad querés ir a ese lugar? ¿De verdad es tu sueño? ¿De verdad vos querés cumplir con eso? Bueno, vende tu celular, vende tu computadora, vende algo que tengas. Si de verdad es tu sueño, lo vas a hacer. Vas a vender algo que vos tengas y vas a ir. Ahora, no me digas que querés la beca porque no tenés plata, ¿sí? La carta motivacional, si alguna vez les toca hacerla, ustedes tienen que decir de verdad por qué quieren ir. Porque les va a ayudar en su profesión, porque quieren aprender algo específico, o por el motivo que sea, ¿sí? Pero siempre pongan eso, nunca pongan que es por algo monetario, porque siempre uno es lo primero que tiende a poner y en realidad es el mayor error. Eso se lo digo más que nada como sugerencia. Y lo segundo que me quedé es con que, bueno, ustedes saben que en Colombia, como la mayoría del mundo, no tiene un sistema universitario que es gratuito. Entonces, la mayoría de ellos, de los estudiantes de Colombia, el Estado les da un financiamiento y ellos después tienen que devolver, una vez que se reciben, tienen que devolver esa plata, que es bastante. Entonces, están muchísimos años devolviendo esa plata. Nosotros no tenemos eso. Nosotros una vez que nos recibimos, si conseguimos el trabajo que queremos, empezamos a generar plata para nosotros, ¿sí? Si después tenemos que pagar con impuestos al Estado, es otra cosa.
Eso básicamente, hasta acá, es la parte de lo que yo hago en cuanto a investigación, ¿sí? Lo otro que yo les conté que hacía, que hago en realidad, es ser parte del Foro Ecologista de Paraná. El Foro Ecologista es una ONG, es una organización sin fines de lucro, que se autofinancia, nosotros no recibimos financiamientos de nadie. Yo soy parte del foro desde el año 2013. Un día un primo me dijo, sabía que me interesaban todo el tema de plaguicidas, porque veía mis publicaciones en las redes sociales, sabía que estudiaba saneamiento, y me dijo, che, ¿te interesaría ser parte del foro? Porque nosotros trabajamos mucho sobre estos temas. Y me gustó la idea, empecé a ir a las reuniones, y cada vez me empecé a involucrar más, eso fue en el año 2013. También por eso es que mi tesina fue sobre plaguicidas, porque yo ya era parte del foro, ya estaba involucrada mucho en estos temas. En el foro ecologista tratamos varios temas socioambientales generalmente. Uno de los más fuertes es el tema de agrotóxicos, ¿sí? O plaguicidas, como prefieran llamarle. Es el más fuerte, hasta el día de hoy lo seguimos tratando, las últimas acciones que hemos tenido, bueno, capaz que los conocen, fue la presentación para aumentar en realidad las distancias de fumigación en las escuelas rurales. Fue una gran lucha que tuvimos, judicial. Terminó finalmente después de 6 amparos favorables, uno tuvimos desfavorable, dándole la razón al gobierno de la provincia de Entre Ríos, pero bueno, de todas formas nosotros nos quedamos tranquilas porque por lo menos aumentaron un poco más las distancias de las fumigaciones con respecto de las escuelas rurales. Eso es algo que lo que vamos a seguir luchando. El tema agrotóxico es algo en lo que seguimos luchando. Hoy en día se está tratando una ley totalmente a puertas cerradas en ambas cámaras de diputados y senadores, que fue obviamente armada por y para el agro, sin hacernos parte a nosotros de estas discusiones, cuando en realidad ustedes saben que en el país se vienen dando muchísimos fallos con respecto a la salud, justamente, a cómo afectan estos plaguicidas la salud de las personas. Entonces la salud tiene que ser un aspecto importante en esto. Desde el foro sí seguimos manteniendo, hay una acción que se llama la Ronda de los Martes, que hace 2 años, más de 2 años, que venimos llevándola a cabo, justamente hoy a las 7:15 de la tarde, se reúnen en Casa de Gobierno, yo no creo que llegue a ir, ahora la venimos realizando cada 15 días debido a la pandemia, con todos los protocolos, pero bueno, nos reunimos en Casa de Gobierno y rondamos alrededor de la plaza con carteles y en velas y en silencio, justamente por todas las víctimas de los agrotóxicos, todas las personas que han perdido su vida y por todas las personas que padecen los efectos de estos plaguicidas. Otra de las cosas en las que trabajamos es el tratamiento, bueno, básicamente de residuos, la problemática de residuos en general, residuos domiciliarios. Eso que se ve en la imagen es básicamente la imagen del volcadero de acá de Paraná. Acá en Paraná los residuos sólidos urbanos no son tratados en rellenos sanitarios, sino que son incinerados a cielo abierto en un lugar donde se le conoce como el volcadero. El foro desde el 2007 que tiene sentencia favorable para que el municipio, en realidad la sentencia fue con respecto a los humos de las basuras, cómo afecta el humo la salud de las personas. Obviamente relacionado a eso fue toda la forma de tratar los residuos. Desde 2007, judicialmente, que el municipio debería haber hecho algo. Hemos conseguido algunas acciones, no muchas, pero hasta el día de hoy seguimos luchando judicialmente también para que esto cambie. Sí, acá en Paraná tenemos contenedores en todas las cuadras, fue algo que se consiguió. También conseguimos la planta de separación de residuos para empezar a hacer un tratamiento. Separar, pasaron muchas gestiones municipales, nunca logramos que haya una fuerte campaña de separación acompañada de una campaña de educación, como se debería hacer, como ustedes seguramente lo ven en las materias de saneamiento. Relleno sanitario, las propuestas han sido más una burla que una propuesta, las propuestas en la anterior gestión fue que querían realizarlo en un predio que para los que conocen Paraná está al lado del Parque Mutio. El Parque Mutio es un área natural protegida.
En el estudio de impacto ambiental se olvidaron de poner que está al lado de un área natural protegida. Y da también al río. Es un detalle no menor. Esta foto, que como les decía, es una barranca que se hizo de basura en el volcadero. Generalmente las barrancas tienden a ser formaciones geológicas naturales. Bueno, en este caso no, en este caso es totalmente antropológica. Fue creada por el hombre. Es una barranca de basura. Esa es una imagen que pudimos obtener por una constatación judicial que hicimos donde la jueza decidió llevar un dron. Entonces, eso es una de las cosas que se vio con el dron, que por ahí nos veníamos encontrando, que muchas constataciones y muchos gobernadores tenían una solución que nosotros le llamamos la solución alfombra. Iban, tapaban con tierra, si tapas con tierra no se ve, no había basura. Cuando en realidad eso va quedando totalmente acumulado por debajo. Y muchas veces se terminan incinerando con el tiempo, y son los humos que seguimos teniendo en Paraná hasta el día de hoy. Esa fue una de las cosas que nos encontramos. Otra cosa que nos encontramos cuando hicimos esa recorrida con el dron es que algo que nos venían denunciando muchos vecinos, y era la presencia de un volcadero clandestino. Era un volcadero básicamente donde llegaban, podemos llamarle los mejores residuos, ¿sí? Donde llegaban plásticos, vidrios, aluminio, de los grandes supermercados, y era básicamente, el dueño era un empleado municipal. Una mafia era, sinceramente. Nunca se presentó la denuncia y todo. ¿Qué pasó con ese hombre? Yo lo desconozco. Por las dudas no lo averigüemos. Pero bueno, para que se den idea, cuando uno es licenciado en saneamiento ambiental tiene acceso a todas estas cosas, a todas estas luchas, que son cosas que muchas veces uno no lo ve durante la carrera. Uno ve distintas problemáticas, uno conoce la problemática de los residuos, uno conoce la problemática de agroquímicos, entre otros. Pero muchas veces cuando uno se involucra, los ve de adentro, y muchas veces lo ve de la vereda enfrente, es que uno empieza a ver también cuál es el papel nuestro, cuál es el rol que tiene el licenciado en saneamiento. Otra cosa que solemos tratar mucho es el uso de los espacios públicos. Ahí abajo en la imagen se ve, fue una protesta muy grande que hubo porque querían instalar las termas en un área natural protegida, en la Toma Vieja, acá en Paraná. Ustedes saben que Entre Ríos es un colador, podríamos decirle, de tantas termas que tenemos. Las costas del Paraná tienen un gran problema, que todas las termas que se hacen son hipersaladas. ¿Por qué? Porque donde ahora pasa el río Paraná, en su momento se llama el mar paranaense. Entonces, la formación geológica que tenemos, las napas de aguas, son sumamente saladas, que es de donde se saca el agua para hacer las termas. No es que es agua que naturalmente brota y es caliente, sino que es agua que son hipersaladas y se extraen. El problema es el tratamiento de estas aguas. No hay ningún tratamiento que sea seguro. Y la propuesta de quienes iban a hacer estas termas en la toma era directamente tirar las aguas sin tratar al río. Entonces no había vida que resistiera eso. Sigue habiendo hoy en día termas, y siguen siendo un problema muy grande los residuos de las termas, porque además son aguas que vuelven con mucha grasa, imagínense, con muchos pelos, de todo. Entonces es un problema que seguimos teniendo. Las termas de María Grande reinyectan, se rompen los tubos. Las termas de La Paz, también las conexiones locales, que era por donde se tiraban las aguas, colapsaron, se rompieron todas. Bueno, eso es justamente uso de espacios públicos, y fue una gran marcha que hicimos para que no se hiciera. Y se logró dar marcha atrás con este problema. Ahí fue donde también se creó una ONG que se llama Más Ríos Menos Termas. Y bueno, recientemente tuvimos un gran problema también, los que conocen Calle Racedo, es una calle donde había muchísimos árboles. Si no lo conocieron, no lo van a conocer porque ya los talaron a todos esos árboles. Fue un gran problema porque esa calle siempre fue antigua y justamente los árboles tenían más de 80 años, eran árboles sumamente frondosos, que te cumplían una función importante ahí. Bueno, el intendente actual, Val, decidió ensanchar la calle, sacar los árboles, y justamente para esto, para agrandar la calle, sin sentido, porque no es una calle que sea ni muy transitada, ni nada menos. Bueno, nosotros recurrimos a la justicia justamente porque consideramos que no había tenido estudio de impacto ambiental, y de hecho no había tenido estudio de impacto ambiental. Entonces a lo que voy es que
la importancia también del licenciado en saneamiento en estas cosas. No solamente lo digo como parte del foro, sino también por quienes forman parte de los gobiernos, ¿no es cierto? Claramente en la municipalidad yo creo que no hay ningún licenciado en saneamiento ambiental, al menos quien firmó que se autorice esto no es licenciado en saneamiento ambiental, sino que es una bioquímica. Quien dijo que no había impacto, que no había ningún impacto negativo de sacar, eran creo que más de 80 árboles. Esa es la importancia, creo que también un poco de nuestro rol social, socioambiental en esta carrera. Bueno, esto es un breve repaso de algunas cosas que hacemos en el Foro Ecologista. A modo de conclusión, y más que nada conclusión, sino sugerencias, a lo largo de su carrera vayan buscando qué es lo que les gusta. Es la pregunta más difícil de todas. ¿Qué les gusta hacer? Estoy segura que no va a ser lo mismo lo que les gusta al principio de la carrera, en la mitad de la carrera, que al final de la carrera. Son gustos que van a ir cambiando. Y eso tiene que ver también porque ustedes van cambiando, porque van conociendo cosas nuevas y va a haber cosas que les van a ir gustando más y cosas menos. Entonces, está bueno que ustedes vayan viendo desde un principio que las materias no sean solamente cursarlas por cursar, porque tengo que cursarlas, sino que, bueno, vayan viéndole cuál es la finalidad, cuál es la utilidad de esa materia. ¿Te gustaría trabajar de eso? Hoy antes de empezar la charla hablábamos un poco con Luana de eso. Yo le decía que yo empecé mi carrera porque a mí me gustaba la parte de bromatología. Conocemos hoy como higiene y seguridad alimentaria. Me sigue gustando, hoy que está ahí desconectada. Me sigue gustando. Pero bueno, mis gustos fueron cambiando mucho. También en su momento yo dije, ¿cómo me gustaría trabajar con tratamiento de efluentes? Y un día, en un trabajo práctico que tuvimos sobre efluentes, después de oler lo que era eso, yo dije, no, bueno, efluentes es con lo último que voy a trabajar. Y es algo que tengo sumamente claro, nunca quiero trabajar con efluentes. Entonces, vayan buscando eso, qué es lo que les gusta. Y si algo les gusta, bueno, prueben, no tengan miedo. Si piensan que les gusta la docencia, bueno, hagan formación extracurricular en docencia. También está la formación extracurricular en investigación. Hay distintos tipos de pasantía, hay de todo. Vayan probando. La universidad, la UNL, es una universidad que es muy grande y tiene muchas posibilidades para todo. Aprovechen todas esas oportunidades. Capaz que ustedes piensan hoy que, bueno, capaz que les surge la idea de emprender, de tener su empresa. ¿Por qué no? Ténganla, tengan su empresa, tengan su emprendimiento. La ONL también los asesora para eso. Hay un gabinete y hay partes especiales para eso, para asesorarlos a ustedes como emprendedores. Pero no tengan miedo de probar, prueben, porque si ustedes no prueban, no van a saber qué es lo que les gusta. Por ejemplo, mi experiencia fue, yo probé de trabajar con los yacarés, y bueno, no me terminó gustando, ¿sí? Entonces, prueben, siempre prueben esas cosas. Otra cosa, bueno, un tropezón no es caída. Como les hablé de currículum de los fracasos, uno va a caer 1000 veces, pero esas cosas no tienen que, bueno, porque me dijeron que no me voy a quedar sentada diciendo, bueno, ya está, me dijeron que no. No, que eso te sirva para redoblar la apuesta, para crecer. Si siempre todo fuera un sí, entonces estaríamos todos chatos, estaríamos todos, bueno, conformes, bueno, me quedo acá, estoy bien con lo que estoy haciendo, genial. Cambio, el caer, el frustrarse, son cosas que a uno lo llevan justamente a redoblar la apuesta, a decir, bueno, no pude con esto, bueno, ¿qué cambio? ¿Qué modifico? ¿Qué puedo mejorar? Algo que no les dije es, si bien yo nunca fui de la idea de trabajar por el currículum, por el promedio, pero sí es importante. Entonces, no hagan su carrera en base al promedio, pero sí ténganlo en cuenta, ¿sí? Tampoco lo tomen como algo tan light. A mí, por lo menos, en mi rechazo a CONICET, el primer rechazo que tuve, fue por eso, fue por parte del promedio. Yo tenía un promedio, no me acuerdo, entre 760 y 780, no recuerdo bien. Y en parte fue por eso, porque para CONICET era bajo mi promedio. Entonces, no, o sea, a ver, trabajen para la carrera porque es algo que les guste, pero no lo dejen tampoco de lado. Algo que no les dije, ¿cómo llegué a CONICET al final? La beca que me dieron a mí era una beca agencia, se llamaba, que es de 3 años. Después uno tiene que aplicar una beca de CONICET, que es para finalizar, que es de 2 años. Apliqué esa y finalmente estoy ahora, bueno, finalizando ya mi doctorado dentro de un par de años.
Y otra cosa, aunque parezca muy trillado, una frase muy hecha, sigan sus sueños. Si ustedes si siguen sus sueños, hacen lo que les gusta, no te van a tener problema con trabajar, o investigar, o con lo que sea. No hay nada más horrible que leer algo que no les gusta, o estudiar algo que no les gusta. Entonces, vayan por esos sueños. Están en edad de hacerlo, así que háganlo. Cuando uno trabaja de algo que les gusta, lo hace con mucha pasión. Hace poco me pasó de, bueno, tenía que escribir un capítulo de un libro sobre un tema que no era lo que más me copaba, era bastante aburrido, de hecho. Pero bueno, yo sabía que me iba a sumar mucho escribir ese capítulo. Y me costó muchísimo, porque no me gustaba escribirlo. Me costó muchísimo. Venía, me sentaba en la computadora, estaba horas. Yo decía, bueno, y miraba a los mosquitos pasar. Yo decía, bueno, ¿qué especie de mosquitos habrá acá? ¿Cuántas habrá? Y me ponía a ver cualquier cosa porque me distraía, porque no tenía ganas de escribir eso. En cambio, cuando uno escribe cosas que le gustan, cosas que le llaman la atención, lo hace con mayor fluidez, con ganas, y por eso a las 10 de la noche uno está escribiendo sobre algo que le apasiona. Sí, y no, es como las horas no pasan, ¿sí? Entonces eso, no tengan miedo de ir tras sus sueños. Y bueno, no quiero finalizar, no quiero terminar la charla sin antes hacer un pequeño homenaje para Alicia, que, bueno, los que la conocieron, era la jefa de la cátedra de entomología y de saneamiento, de entomología y de control de plagas. El año pasado, luego de una larga enfermedad, ella falleció, era nuestra compañera, era quien nos abrió la puerta, y también es quien les abrió la puerta a muchos, seguramente, de los que están viendo la charla. Ella fue coordinadora de nuestra carrera de licenciatura en saneamiento ambiental. Parte de su vida la dedicó básicamente a la carrera. Ella, la facultad era su segunda casa. Bueno, nada, quería rendir un homenaje no solo como Lucía, sino como cátedra. Adi también estaba de acuerdo con que le hagamos un pequeño homenaje. Esperemos que cuando volvamos a la presencialidad podamos rendir de verdad un homenaje como ella se lo merecería, como la persona que fue y el rol que tuvo también, no solamente en la cátedra, sino también en la universidad. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, quedo abierto para las preguntas que quieran hacer. Bueno, no sé si hay preguntas. Ah, yo tengo preguntas. No, primero, re lindo todo. Posta, no sabía que habías hecho tantas cosas y me deja como un toque tranquila porque yo soy re miedosa personalmente a animarme a hacer cosas y todo eso. Pero bueno, nada, me remotiva también que, o sea, otras personas de la carrera te motiven a animarte y a hacer cosas y seguir por lo que te gusta, digamos. Lo que te quería preguntar era, o sea, ¿por qué elegiste la docencia? ¿Si te gustó siempre o si fue algo de, no sé, animarse en el momento? No, de hecho que nunca había tenido la experiencia de ser docente. La verdad que no, fue justamente esto, la prueba de hacer la formación extracurricular en docencia, la que me dio esa herramienta de decir, bueno, probar a ver si me gustaba o no la docencia, porque de otra forma antes es muy difícil saber si te gusta o no dar clases. Si nunca diste clases, nunca lo vas a saber si te gusta o no. La verdad es algo que a mí me gustó mucho, me gustó transmitir a los alumnos mis conocimientos. Me gusta también seguir ampliando esos conocimientos, no quedarnos con eso, sino bueno, ir por un poco más siempre. Además tengo un equipo con el que trabajo que es excelente, pero también creo que tiene que ver, a mí me gusta la docencia, pero también tiene que ver con el hecho, me gusta en la universidad. Yo también probé dar clases en un instituto privado acá en Paraná, y no tuve la misma suerte. Estuve un cuatrimestre, daba clases viernes y sábado, era jornada completa, daba 4 materias, el pago era muy malo además, y no tenía vida. Tuve que armar todas las materias desde cero y no tenía vida, y el trato que recibía en esa institución era malo, muy malo, y no me sentí nunca cómoda como sí me sentía en la facultad.
Entonces también es un trabajo que decidí dejar. Estuve un cuatrimestre como para justamente cumplir con lo que yo había dicho, que iba a dar clases todo ese tiempo, y después me retiré por gusto, digamos, por mi salud mental. Pero sí, es cuestión de, es como te digo, es cuestión de probar. Están estas herramientas para probar, ya sea las formaciones extracurriculares están buenas, en investigación también hay distintas que eso es algo que sí les recomiendo que hagan, las cientibecas, las becas SIN. Ustedes tienen que hacer tesina para recibirse, o bien también creo pueden optar por hacer una práctica, no estoy segura. La tesina, si pueden hacerlo con una cientibeca o beca SIN, mejor, porque además son pagas. A ustedes les pagan por ir a hacer esas investigaciones y son de un año. Eso los limita mucho en el tiempo. Mi tesina fue muy larga. Yo estuve 3 años haciendo mi tesina y era algo, es una autocrítica que siempre nos hicimos con Vanessa. Decíamos, bueno, creo que nos pusimos demasiados objetivos para cumplir y no terminábamos nunca con eso. Entonces estuve 3 años haciendo una tesina, que la idea de una tesina es que sea algo con lo que ustedes puedan decir, bueno, aprendí esto, van a aprender muchísimo, eso sí, aprendes muchísimo la tesina, pero está bueno delimitarse ese tiempo, que sea un año, año y medio, ¿sí? No más de eso porque se termina siendo una carga muy grande y es difícil. No tiene sentido. La verdad, pues si uno después quiere hacer un posgrado, bueno, haces una maestría o un doctorado y haces una tesina que es más larga. Pero mientras tanto que sea una tesina de grado, creo que con cumplir con los objetivos está bien. Yo quería decir, no sé si se me escucha, Sí, se escucha. no es una pregunta, pero quería decir que estuvo muy buena la charla, llegó un poquito tarde, pero muy motivadora. Más que nada porque no sé si todos tenemos a alguien que nos hable de las becas, que es re importante y no sé, es medio difícil por ahí conseguir información. Y viajaste un montón, así que me re Sí. motiva también. Qué suerte que fue en 2019, realmente. O sea, Sí, yo siempre digo que muy afortunada. viajé muchísimo, la verdad que con mi trabajo he viajado bastante. Tuve la suerte, bueno, les dije del viaje a Chile, que fue el primero que hice con jóvenes investigadores, pues fue otro congreso acá en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires. Primer año de doctorado fui a hacer un congreso en Sao Carlos, eso se llama, que está en Brasil, al lado, cerca de Sao Paulo. Después fui de vuelta a Valparaíso, a otro congreso, y después fui a Atlanta y a Colombia. Viajé muchísimo, tuve esa suerte, y es una de las cosas que más me gusta justamente de la investigación, es que te permite eso. Mi idea era hacer sí una estadía corta, que son de 3, 6 meses afuera, eh, en otro laboratorio, para conocer algunas técnicas, para hacer otros ensayos, pero bueno, por la pandemia no pude hacerlo. Que también eso también es cuestión de buscar becas y hacerlo, porque becas hay un montón. Es más, o sea, el viaje de Colombia, yo no pagué un peso. Eh, lo financió una institución que se llama IBRO, que se dedica a investigar cerebro. Es una organización que se dedica a eso y financian, tienen mucha plata y se dedican a financiar todo lo que es investigaciones con respecto a cerebro, como es neurotología, lo financiaban ellos. Y después la organización, uno que se llama ISN, que es la Sociedad Internacional de Neurotología. Entre ellos financiaron el viaje de todos los que participamos en esa escuela. Por eso becas hay un montón. Busquen porque siempre hay becas para estudiar afuera o para estudiar acá, para ir a congresos. Muchas veces uno piensa que esa es la limitante, decir, bueno, no tengo la plata para hacerlo, entonces no lo voy a hacer. No, busquen el financiamiento porque hay. Y sí, yo sé que no hay nadie que te diga, estas son las becas, estas son las posibilidades. Por eso era un poco la idea de contarles todo esto, porque a mí me pasó, o sea, yo las fui conociendo en el camino, pero mientras tanto tampoco las conocía. Siempre fue un poco curiosa así de buscar, porque me gustaba buscar esas cosas. Pero, pero sí, existen y están, y en la UNL tienen muchísimas posibilidades. Así que aprovechanlas. Hola Lucía, ¿cómo estás? Un gusto.
¿Qué tal? Bueno, felicitarte por todo lo que dijiste, la verdad que me encantó escuchar la charla y bueno, y agradecerle a las chicas también por haber hecho, porque yo ingresé el año pasado y siempre quise como una charla de qué onda la carrera y siempre me quedé con las ganas, así que esta es la primera que vengo y bueno, me voy contenta, la verdad. Bueno, me Y alegro bueno, mucho. quería preguntarte, más o menos, vos contaste que te habías ido a Estados Unidos y bueno, yo quería saber más o menos cómo es tu nivel de inglés. Yo sé que hoy en día es muy importante para todo y bueno, no sé si vos tenés, aparte fuiste, digamos, a particular o fue con lo de la facultad que te sirvió. ¿Qué onda ese tema? Y también, bueno, los de la beca que comentaste a España, después si puedes explicar un poquito más cómo son esos temas porque no estaba ni enterada. Mi inglés no es el mejor del mundo. Sí, yo fui, fui a inglés cuando era muy chica, desde los 8 hasta los 16 años. Hice un curso de traducción en los 17 años y después no volví a tocar más nada de inglés. En realidad es un pendiente que tengo, porque sí, todos los congresos, todo lo que es ciencia, es todo en inglés. Así que es algo que yo sí les sugiero. Ustedes, la UNL tiene centro de idiomas, que tiene muy buen nivel de inglés, que es accesible para los estudiantes. Si pueden hacerlo, háganlo. Ya sea para investigación o no investigación, es algo que siempre les va a servir. Mi nivel de inglés, te digo, no es excelente. Sí lo uso mucho porque todas las comunicaciones que tengo son en inglés. Presentaciones en congresos, ya sean pósters. Póster, por las dos, para los que no saben, son, a ver cómo explico. Es como una especie de, cuando hacían en la escuela de papel afiche grandote, bueno, es eso, pero impreso, hecho en computadora, con determinadas partes que tienen que tener y determinado tamaño que siempre te piden. Una estructura particular, donde vos contás básicamente todo tu trabajo. Siempre todo es en inglés. Entonces, si pueden hacer inglés, háganlo. Si no lo tienen, la verdad, el de la facultad no es, yo lo rendí libre y lo aprobé muy bien, pero no es un nivel que sea muy alto. No creo que sea suficiente para poder el día de mañana desarrollarte en inglés. Sí te sugiero que si podés hacer algún curso mientras están, yo sé que no les sobra mucho tiempo, es una realidad como estudiante, pero si pueden hacerlo, háganlo, ya sea virtualmente o presencialmente, pero hagan algo de inglés. También si quieren hacer otro idioma está buenísimo, porque te pone a funcionar el cerebro muchísimo, pero háganlo. Sí, en Estados Unidos, te digo, mi experiencia allá, está bien, Atlanta es una ciudad donde el inglés es muy cerrado. Yo estuve en Atlanta y, bueno, un sacrificio, pasé por Miami porque tenía escala ahí el avión, ahí es otra historia el inglés, es mucho más flexible, es más, la mayoría se maneja en castellano. Pero en Atlanta es un inglés que es muy cerrado. Lo entendía, sí, y me hacía entender. No era la mejor opción. También los congresos, o sea, todos saben que no es tu idioma natal. Entonces, bueno, sí, te haces entender y lo usás y se entiende bien. Pero siempre es mejor, todos los que hacen ciencia te dicen, nunca dejes ir inglés, o sea, es algo que constantemente tenés que seguir practicando porque siempre podés mejorarlo más. Y las becas de España, ¿vos a cuál te referís? ¿A las de grado? No sé, vos habías nombrado una beca de España que querías ir y me parece que no quedaste por Sí, algún yo motivo. en ninguna de las dos quedé. La primera a la que apliqué era un programa que se llamaba Amídila. No sé si sigue funcionando ese. Sí, ese programa era en base a uno que se llama Erasmus Mundus. Las becas de Erasmus son muy buenas también y son de Europa, si mal no recuerdo. A ver, todo va a depender. Estos son becas para irte de intercambio. Para irte un cuatrimestre, por ejemplo, ir a cursar materias que a vos te van a servir después para tu carrera acá. Siempre depende el llamado que haya, que lo haces generalmente relaciones internacionales. Relaciones internacionales siempre saca, no sé si están suscritos o no al boletín, todos los meses manda las notificaciones de los llamados que hay, ya sea para intercambios, ahora creo que habían llamado son intercambios virtuales, pero bueno, son intercambios al fin. Y ellos te van diciendo, bueno, pueden aplicar
tales carreras. Y bueno, saneamiento muchas veces está incluida dentro de eso. Pero eso depende siempre, digamos, de los llamados que estén abiertos. Eso depende mucho, digamos, de los convenios que tenga la universidad con las universidades de allá. Ya sea de España hay varios lugares donde puedes ir. Tengo compañeros que fueron a Perú, hay gente que ha ido a Colombia, hay gente que ha ido a Brasil. La UNL, la parte de relaciones internacionales es muy fuerte y funciona muy bien. Por eso digo, hay muchas becas para ir afuera. Y la otra beca que yo apliqué, ¿cómo? No, que digo, pero ¿qué requisitos, por ejemplo, hay que tener? ¿Un buen promedio? ¿Cómo es eso? El promedio por ahí es algo que se evalúa. Te piden determinada cantidad de materias y que te falten materias para recibirte. Que eso sí es algo que, pero por eso te digo, depende del programa del que vayas a aplicar. Eso igual te va a decir siempre los programas. Pero muchas veces te piden que te falten materias y que tengas más de determinada cantidad. Generalmente es a partir de tercer año, más o menos, que podés hacerlo. Entre tercer y cuarto año. Si mal no recuerdo, es el mejor momento para hacerlo. Porque ya quinto estás terminando y tenés pocas materias para rendir y es una limitante. Y antes como que no llegas con la cantidad de materias aprobadas. Eso sería el óptimo. Y la otra beca que yo dije, el programa Becar, la verdad yo no sé si sigue funcionando el programa Becar. Hoy en día, obviamente, con la pandemia no creo que esté funcionando, pero antes funcionaba muy bien y está buena porque te financian todo. Te financian todo y está bueno eso. Y además te sirve de antecedente. Lo bueno, digamos, en todo el sistema, ya sea científico o educativo, cuando vos ganas una beca, las siguientes becas son más fáciles de ganar. Porque es como que, bueno, ya te evaluaron, si los otros ya te dieron una beca, funciona así esto. O sea, si alguien ya te dio una beca, decís, bueno, ya lo evaluaron, entonces era buena en esto. Entonces te la van a dar. Y la siguiente beca que vos pidas, tiene el mismo razonamiento. Dice, bueno, ya le dieron una beca, entonces, bueno, le damos otra. ¿Sí? En relaciones internacionales creo que no te dan más de una beca para hacer intercambios. Eso sí para darle la oportunidad a más chicos. Pero sí, a nivel científico, el tema de las becas está bueno en ese sentido, que te va abriendo otros caminos. Siempre de becas. Muchas Sí. gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes, Lucía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Yo te quería No hay por qué. preguntar, Sí. a lo largo de tu recorrido de lo que es la investigación y dentro del ámbito, ¿qué te gustaría a vos o qué te hace pensar que querés cambiarlo? ¿Qué es la parte que no te gustó de eso, de la A investigación? ver, la parte de investigación tiene una parte, a mí me gusta. Una vez en esa escuela de neurotología nos preguntaron, bueno, ¿por qué hacemos ciencia? Porque es divertido. Hacer ciencia es divertido, aunque tenga mala fama en ese sentido, hacer ciencia es divertido hacer ensayos. Es algo que por lo menos yo re disfruto. Y es algo que me aburre estar ahora en pandemia, sentada acá en la computadora sin poder hacerlo. Si es por un motivo que me replantearía seguir en ciencia, es por el hecho de, a ver, ¿cómo te lo explico? Nunca tenés una estabilidad, ese es un problema, o sea, para llegar a un nivel estable tienen que pasar muchos años. Yo ahora estoy haciendo el doctorado, una vez que termino el doctorado tengo que hacer el postdoctorado, que son por lo menos 2 años, dependiendo si lo haces acá o afuera, dependiendo del tema que hagas, afuera es un contrato por tiempo muchas veces indeterminado, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿sí? Es un trabajo afuera, el postdoctorado. Acá son becas de 2 años, que son cada día más difíciles de conseguir. El sistema es un embudo, donde dan muchas becas de doctorado y después seguir por doctorado es más complicado, hay pocas becas. Entonces, esa es una limitante. Una vez que tenés el postdoctorado y tenés suficiente cantidad de publicaciones científicas, que por eso más que nada uno hace el postdoctorado para poder publicar toda la base, todo lo que es ciencia se mide en eso, en publicaciones. Lamentablemente se mide en eso. Vos mayor cantidad de publicaciones tenés, donde vos sos la primera autora, más posibilidades tenés. Hoy, después de que pasás toda esa escalerita, después viene entrar en carrera. Donde recién ahí CONICET te considera vos trabajador. Mientras tanto sos becario. Y tenés un montón de derechos que no los considerás porque sos becario, ¿sí? No sos trabajador para CONICET.
Recién en ese momento es que cuando entras en carrera es que sos considerado trabajador y ahí tenés una estabilidad, que tampoco es tal, porque vos todos los años tenés que rendir un informe diciendo, bueno, hice esto, tuve tanta cantidad de publicaciones, fui a tantos congresos, formé tanta cantidad de gente, ¿sí? Tenés que rendir cuenta de todo lo que hiciste. Si vos eso va subiendo de puesto en el escalafón. Si vas rindiendo, de vuelta concursando, y si al CONICET le parece suficiente, bueno, te va aprobando y vas subiendo así. Llegar a ese punto es difícil, es mucho trabajo, es mucho estrés y es no tener una estabilidad. Hoy, lamentablemente, los sueldos de CONICET no son muy altos, son más bien bajos. Y el problema es que tampoco te permiten tener otro trabajo. Entonces vos hoy tenés la beca de CONICET y podés tener un cargo en la universidad siendo docente, que es lo que yo tengo, ¿sí? Yo no puedo tener más de este trabajo. Yo no puedo tomar otro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si a mí en el foro sería un trabajo pago, que tampoco creo que lo aceptaría, pero bueno, si fuera pago yo no podría tomarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque CONICET considera que es incompatible. Entonces, yo más de esto sé que no puedo cobrar y no puedo crecer en ese sentido. Hay veces que sí, sinceramente yo digo, bueno, sí, capaz que me gustaría emprender. No sé si lo haría, la verdad, en este momento no, pero sí hay veces que me da esa curiosidad también, o de aplicar lo que uno estudia a lo largo de la carrera. Yo de lo mío siempre fue académico, nunca fue aplicado en sí, más que en la ONG, en los trabajos que he hecho. Pero sí, si me lo replantearía, sería por eso, no seguir en ciencia, sería un poco esa la justificación. Pero aún así yo lo disfruto muchísimo al trabajo que tengo y sé que soy una afortunada también en tener el trabajo que tengo. Pero ese sería el único motivo. Más que nada, sí, eso sería. Pero te repito, si lo hago es para básicamente emprender, tener mi empresa dedicado a lo mismo. Algo similar a lo que yo he investigado, porque es lo que me formé. Empezar de cero, o sea, no es que dejaría la ciencia y yo diría, bueno, me voy a dedicar, no sé, a tratamiento de residuos, o como decía hoy, a tratamiento de fluentes, porque sería empezar de vuelta a ver un montón de cosas que por muchos años yo ya no vi en la carrera. ¿Sí? Son cosas que uno también con el tiempo se va olvidando. Si vos no lo vas trabajando, no lo vas aplicando, también te vas olvidando. Entonces creo que esa sería un poco la justificación. No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Lucía, yo quería volver a preguntarte otra cosa. Sí. Vos cuando arrancaste saneamiento habías dicho que por bromatología que te había gustado. Sí. Bueno, vos a lo largo de tu carrera y más que nada al final, a mí por ejemplo, ahora yo siento que me encanta todo lo que es ambiental, así cuidado del medio ambiente, más que, o sea, no de plagas y esas cosas, pero vos desde tu punto de vista, por ejemplo, ¿qué ves de tus compañeros que hayan conseguido como trabajo o cosas así? No sé si me explico, o sea, la investigación o lo que sea. Sí. A ver, la parte que vos decís, bueno, me gusta lo ambiental, es bastante amplio. Es decir, me gusta lo ambiental, es básicamente prácticamente la carrera entera. Pero está bueno que sepas, capaz que vos decís, bueno, que te gustan las problemáticas ambientales. Está bueno que lo tengas, que sepas más o menos por dónde vas a ir enfocándote. Igual, a medida que vayas cursando, vas a ir conociendo un montón de cosas que por ahí uno lo ve por título de la materia y no te atraen. Y a lo largo de la carrera lo vas viendo y cuando empezás a cursar las materias te empieza a gustar más algunas cosas que otras. Me olvidé lo que me habías preguntado todo esto. No, te Ahora decía que tus compañeros, por ejemplo. mis compañeros, las salidas laborales. Hay compañeros que trabajan, éramos pocos igual, a ver, éramos muy poquitos los que trabajábamos. Algunos compañeros, la verdad, no tengo idea, que fueron de la vida, que hace muchos años que no tengo contacto con ellos. Otros trabajan o han trabajado en distintos municipios. Hay muchos que trabajan en municipios asesorando. Hay muchas personas muchos egresados que han salido y que son de pueblos chicos o de municipios chicos
Y son salidas laborales que están muy buenas porque no hay nadie que haga, por ejemplo, tratamiento de residuos, ni control de plagas, ni la parte de ambiente en general. Salidas laborales, a ver, es muy amplio. Eso depende mucho de ustedes y depende de lo que les guste y depende también lo que, como ustedes quieran rebuscárselo, ¿sí? Es tan infinito como eso. Podés trabajar, qué sé yo, desde, como te decía, en municipios o asesoramiento, que hoy hablábamos un poco con Luana, es asesoramiento, o el otro día, no me acuerdo dónde fue, asesoramiento de, por ejemplo, legisladores, o sea, diputados, senadores. Hoy en día el tema ambiental está muy en auge, ¿sí? Entonces, tienen que aprovechar también un poco eso cuando ustedes se reciban. Trabajar, bueno, como les decía, en la parte pública, en la parte privada. Hay un montón de empresas que están abriendo que requieren justamente un licenciado o un técnico en saneamiento, perdón. La parte de control de plagas, yo siempre la parte de control de plagas, además de porque es lo que trabajo yo, la defiendo mucho, porque es una salida laboral directa. Ustedes después de cursar la materia, ustedes pueden tener su empresa, ¿sí? Abrir su empresa o trabajar para alguien. Su empresa de control de plagas, sea donde sea que vivan, ¿sí? Porque ustedes salen capacitados para eso. Entonces, para mí, ese es una gran salida laboral, que no es poco decir. Después, ¿dónde más pueden trabajar? Bueno, en la parte de investigación, teniendo sus emprendimientos, es algo que yo les insisto, pueden hacerlo, pueden hacerlo. ¿Por qué no? O sea, ustedes van a empezar a cursar y van a empezar a ver un montón de cosas que les llaman la atención y se les van a empezar un montón de ideas. Yo al menos con mis compañeros siempre nos poníamos a tomar mates en la facultad y surgían un montón de ideas. Es el mejor momento para tener ideas la facultad, porque tenés toda la cabeza puesta justamente en eso, en las materias y en lo que vas viendo y en trabajos prácticos que te hacen hacer muchas veces que son disparadores de ideas. Entonces, trabajos, yo creo que salida laboral siempre hay. No sé si, creo que no tengo compañeros, o sea, que estén desempleados, creo que no hay. El municipio de Santa Fe sí suele dar muchas pasantías. Muchos de esos pasantes han quedado con trabajos fijos dentro del municipio. El municipio de Santa Fe hace mucho hincapié en la parte ambiental y está buena esa parte. Así que yo les diría, a ver, hoy por hoy, disfruten la carrera sin perder, obviamente, cuál es el objetivo, que es trabajar el día de mañana. Sí vayan buscando qué es lo que les gusta, qué es lo que ustedes disfrutan de hacer, y en base a eso van a ir también surgiendo oportunidades, y ustedes van a ir también buscando esas oportunidades. Creo que pasa un poco por ahí. Si pueden hacer pasantías, háganlas, prueben, como les decía, prueben, no tengan miedo de probar, o sea, más que tiempo, o sea, van a ganar más en conocimiento que otra cosa. Muchas gracias. Nada. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá. Gracias de nuevo, Lucía, por la charla y por la predisposición y el tiempo. La verdad que re lindo, re motivador y posta, por lo menos a mí me sacó un montón de dudas que tenía con respecto a la carrera y qué hacer el día de mañana. Así que gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado y les haya servido. Era un poco de la idea de la charla, contarle la experiencia, que por ahí es lo que falta contar de la experiencia de uno. Si sirve, bienvenido sea. Así que bueno, si les sirvió, me alegro que así haya sido. Y bueno, cualquier duda que tengan, igual, ustedes ya saben dónde encontrarme. Muchos los tengo como alumnos, otros los tendré más adelante. Y si no, bueno, ya tienen nuestros contactos para sacarse esas dudas. Muchas gracias. No hay por qué.